Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la sexta semana, a nuestra décima clase del curso de Introducción a la Ingeniería Civil Matemática. Hoy día vamos a estar hablando sobre la historia de las matemáticas. Va a ser nuestra primera clase en este gran tópico que va a estar cubriendo las próximas clases. Y vamos a partir con la historia que comienza, la historia escrita, que comienza en Babilonia y Egipto. Antes de comenzar esta clase, me gustaría comentar que bueno, las notas del primer control ya están, las notas también del bonus que se ofreció por la prueba de ensayo ya fueron sumados en la nota final. Ustedes recibieron todos los que rindieron la prueba un email de manera personalizada con sus puntajes parciales de cada una de las preguntas, las pautas tanto del control de ensayo como la del control em, final. Eh, También están en el sitio del aula virtual para que las consulten y las comparen con las versiones de la prueba que me enviaron y contrasten el puntaje obtenido con el puntaje de pauta. Em, Como les indiqué en el sitio del aula virtual, hay un procedimiento para hacer reclamos y, y los pueden hacer en máximo durante esta semana. Después de esto ya no será posible hacer reclamos. Entonces, bueno, dicho esto, comenzamos ya propiamente tal con una nueva clase. Entonces, bueno, la historia de la humanidad es bastante curiosa. No tenemos total certeza de cómo ha ido evolucionando el, el ser humano eh, desde bueno, el Australopithecus, ¿cierto? 5 millones de años atrás. Después, alrededor de un millón de años atrás, aparecen vestigios del Homo erectus, ¿cierto? Después del hombre de Neandertal. Y bueno, alrededor de 80.000 años atrás, ya la especie se podría considerar como humana, propiamente tal, los seres humanos. Y aquí viene la primera curiosidad que llama la atención a muchos historiadores, antropólogos, sociólogos, eh, que si se fijan entre el año 80.000 antes de Cristo hasta el 6.000, o sea, durante 74.000 años, esencialmente no sucede nada desde la perspectiva de la civilización. Hay pequeños avances, se sabe que sabían hacer pan, por ejemplo, se sabe que habían panaderías, se sabe que había una suerte de trueque de, de las primeras formas de comercio. Eh, Se sabe que ya habían vestigios de algo así como chozas donde vivían estos seres humanos. Sin embargo, no hay un avance espectacular del año 80.000 antes de Cristo y el año 6.000 donde empiezan a desarrollarse las civilizaciones. Si uno mira, la tasa en la cual se iba progresando era extremadamente lenta. Si se fijan, hoy en día, si vamos 1.000 años hacia atrás, nos damos cuenta inmediatamente que estamos 1.000 años atrás. Incluso 100 años atrás nosotros ya nos damos cuenta de una manera clarísima. Incluso 50 años atrás, incluso 10 años atrás. O sea, en distintas escalas temporales o modernas es muy fácil darse cuenta que
el mundo cambió, porque el mundo hoy día cambia muy, muy rápido, digamos. La tasa de cambios es muy, muy rápida. Pero si uno va para atrás, estas tasas de cambio son cada vez más lentas al punto que llegamos a este punto que nos sorprende, digamos, que es durante el 80.000 y el 6.000, esencialmente no pasa mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el año 6.000 antes de Cristo que permite el desarrollo de las civilizaciones? Bueno, sigue siendo sujeto de especulación. Se cree que el cerebro humano, en particular la corteza prefrontal, se desarrolló lo suficiente como para poder desarrollar nuevas facultades. El hombre fue capaz de verbalizar mejor y con esto desarrollar un sistema de lenguaje que permita pasar conocimientos de generación en generación. Se empiezan a generar las primeras, los primeros vestigios de lenguas escritas, que también permite pasar conocimientos de generación en generación, y de manera mágica ya el 6.000 antes de Cristo, el cerebro humano y la humanidad ya está preparado para uno de los eventos más fundacionales e importantes de la historia del desarrollo de la civilización, eh, que son las matemáticas. Entonces de eso vamos a estar hablando durante las próximas clases, y, y sobre todo intentando hacer un vínculo con la ingeniería y cómo estas ideas, si bien abstractas, eh, con el tiempo, cuando la tecnología avanza lo suficiente, se pueden materializar en progresos tecnológicos. Entonces, bueno, intentemos situarnos un poco en la era de la antigua Mesopotamia. Veníamos del 4000 antes de Cristo. Lo que yo les voy a estar hablando es esencialmente el 3000 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, pero para que se hagan una idea de qué es lo que había antes, estaba esta era que se la ha llamado la edad de los metales, ¿cierto? La era del bronce, la era del cobre, la era del hierro. Es importante que sepan que en estas épocas no es que se trabajara casi exclusivamente con metales, sino que se descubre la forma de fundirlos, de darle forma a instrumentos, darle forma a armas, ¿cierto? Se empieza a ocupar de una manera un poco más sistemática debido a los avances. Ya hay un control total del fuego, hay un control total de cómo mantener un fuego, cómo hacer un horno, justamente cómo calentar metales de tal forma de que su forma sea maleable y poder con esto generar cuchillos, armas y otras herramientas. Sin embargo, es importante tener en mente que no, en estas épocas también se ocupaba mucho eh, materiales de tipo vegetal, como los techos de paja que ven ahí. Se ocupaba mucho la madera, se ocupaba mucho también otro tipo de materiales a los cuales hoy día, 6.000 años después, no quedan vestigios, digamos. Pero no es porque no los ocuparan, sino justamente cuando hoy día intentamos mirar cómo ellos operaban, solo encontramos eh, eh, materiales del tipo metal, justamente porque son más persistentes, pero no es porque era lo único que ocupaban. Entonces, bueno, en este contexto de indicio de civilización, nos empezamos a mover. Fíjense en la forma en que se visten, fíjense en la forma, imagínense en la forma en que se alimentan, ¿cierto? Por estos animales que hay ahí. Fíjense en cómo se defendían, ¿cierto? Cómo ciertas familias formaban suertes de tribus. Y en este contexto aparece lo que hoy día llamamos la primera civilización, cerca del año 4000 antes de Cristo, que es la antigua Mesopotamia. Después aparece la civilización está dominada por lo que es el antiguo Egipto. Después, bueno, en Asia empiezan a aparecer también desarrollos
tecnológicos muy interesantes, hay desarrollo en la construcción, desarrollo en las ideas. Después, la cultura occidental, la cuna de la cultura occidental se conoce como la civilización griega, después aparece el Imperio Romano, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, después viene, bueno, el Imperio Chino, japoneses, y hasta el día de hoy podríamos decir que gran parte de la civilización moderna parte en la Europa medieval, ¿cierto? Ya después de Cristo, en el año 400. Entonces, bueno, partamos con los primeros vestigios de ideas matemáticas desarrolladas en la humanidad. Estos primeros vestigios empiezan a aparecer desde el año 3000 a.C., como les decía, en los pueblos que habitaban entre entre los ríos Tigris y Éufrates. Y estos han dejado estas piedras o arcillas donde grababan símbolos, estos petroglifos, em, con, bueno, con distintas ideas, ¿cierto? Del paso de las estaciones, de los conteos de ganados, y justamente a partir de descifrar estas clay tablets es que hoy día podemos discernir qué tipo de avances matemáticos ya se conocían en esa época. Ciertamente en esa época no existía el concepto de países, naciones, pero los ríos Tigris y Éufrates están en lo que hoy ubicaríamos como Irak, ¿cierto? Pasando también por Siria y, y bueno, parte desembocando, ¿cierto?, en el Golfo Pérsico. Bueno, ¿cómo se descifran estos jeroglifos, estos egipcios? Un primer lenguaje escrito que se piensa de una manera muy distinta a como lo pensaríamos hoy en día, es en gran parte a la piedra Rosetta. La piedra Rosetta es un fragmento de un decreto publicado en Memphis en el año 196 antes de Cristo por el faraón Ptolomeo V. Y lo que es interesante de este decreto es que se escribe en esta piedra que persiste hasta el día de hoy en tres idiomas que eran pertinentes en aquella época. Eh, en la parte superior están los jeroglifos egipcios, que es justamente donde encontramos una mayor incidencia de estas primeras clay tablets. Y justo abajo está escritura demótica, que es la escritura que se ocupaba ya hacia fines del periodo egipcio. Y en la parte inferior, y esto es lo más importante, en griego antiguo. Y el griego antiguo hoy día se sigue estudiando, pero se conoce muy, muy bien. Se sabe el origen y el significado de cada una de las palabras, y justamente con ese trabajo de entender bien la parte de más abajo, es que se intentan descifrar qué es lo que querían decir los jeroglifos de egipcios que se ven más arriba. Entonces esa es la forma que hoy día tenemos para, para descifrar jeroglifos egipcios, y con ello descubrir qué tipo de matemática existía en aquella época. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la matemática de esa época? Es que ocupaban el sistema sexagesimal. Entonces, otra cosa que sabemos que ellos sabían era el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Hoy día le atribuimos este teorema a Pitágoras, que era un filósofo, pensador, matemático de la antigua Grecia, digamos, que viene bastante después que, esta, que, que los registros que existen del conocimiento de ese teorema. Entonces, ciertamente él no lo inventó. Después, en la próxima clase, vamos a ver que
la escuela que él desarrolla en Grecia es la primera que da una demostración formal del teorema de Pitágoras. Sin embargo, ya se conocían estos teoremas. ¿Cómo sabemos esto? En una de las tablillas o clay tablets, en una que se llama la Plimpton 322, que hoy día está en la Universidad de Columbia, se pueden ver estos tríos pitagóricos. Fíjense, bueno, aquí no se ve mucho, digamos, tampoco somos expertos en descifrar jeroglifos egipcios. Sin embargo, los estudiosos han dado cuenta que hay tres columnas, una donde está el número 119 y 169, y esto justamente con el número 120 forman un trío pitagórico. Fíjense, tenemos el 119, el 169, 169 al cuadrado da 28.561, u al cuadrado 119 al cuadrado da 14.161. Uno puede hacer la diferencia entre estos, entre estos números, calcular la raíz cuadrada y da un número entero, cosa que no es evidente. Entonces, estos números que están ahí no están ahí por azar, sino que es un estudio meticuloso que hicieron en aquella época de intentar buscar tríos pitagóricos con esta interpretación que estoy dando acá, o sea, números que 2 al cuadrado, 1 al cuadrado más otro al cuadrado te da otro al cuadrado, eh, y que formen que tengan estas relaciones que se ven acá. Justamente eh, en lo que conocemos hoy como los tríos pitagóricos, ¿cierto? 3, 4, 5, 1, por ejemplo. Entonces ya sabemos que sabían, bueno, ya sabemos que sabían encontrar estos tríos pitagóricos, porque esos números que se ven ahí, ¿cierto? El 119 con el 169, el 3.367 con el 11.521, no están ahí por azar. Todos los números que están en esa lista son tríos pitagóricos. Sin embargo, no sabemos cuál era el método que les permitía descubrir esos números que están ahí. Lamentablemente, a partir de esta Clay Tablet no podemos inferir cuál era el método que ocuparon. Como les decía, también eran astrónomos y astrólogos. En esa época no había mucha diferencia entre lo que era estudiar los astros y estudiar las formas aparentes que tenían las constelaciones. Y bueno, ellos bautizaron también los 12 signos del zodiaco, tenían este sistema de sexagesimal que después transformaron a decir, bueno, la circunferencia va a ser este objeto que vamos a dividir en 360 grados. ¿Por qué 360? Podría ser 400, podría ser 100, podría ser otro número. Bueno, ellos deciden el 360 justamente porque 6 veces 60, inventan la noción de grado, de minuto, de segundos, y esto lo heredamos hasta el día de hoy. ¿Por qué medir la hora en segundos, minutos, horas? El 360 es un número que tiene bastantes ventajas, ¿cierto? Es divisible por 12, es divisible por 6, es divisible por 60, es divisible por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10. Hay bastantes ventajas que uno podría sacar de este tipo de numeración. Sin embargo, hoy día ocupamos la del 1 al 10. Bueno, ¿por qué del 1 al 10? Bueno, también hay bastantes especulaciones. Lo más probable es que sea por los 10 dedos que tenemos en la mano. Esto es más fácil para contar. Eh, pero bueno, esto no nació así, y es importante que sepan eh, bueno, que estas ideas tienen una historia y que ciertos sistemas se han preferido en distintas etapas del desarrollo justamente de esta historia.
Entonces en Babilonia ya se conocían, ya se trabajaban ecuaciones de primer y segundo grado e incluso algunas formas sencillas de ecuaciones de tipo cúbica, como n cubo más n cuadrado, donde el n es el mismo para ambos lados, igual una constante, y donde no hay coeficientes al lado que acompañan a el n cubo y el n cuadrado. Bueno, la otra cosa que descubrieron, y esto es fenomenal, a partir del año 2000 a.C., descubren las ventajas del sistema posicional, digamos. El sistema posicional es lo que ocupamos hoy en día, ¿cierto? El 1, 0, 0 es el 100, ¿cierto? Pero si yo lo posiciono los números de manera distinta, por ejemplo, 0, 1, 0, eso es el 10, ¿cierto? Pero estoy ocupando los mismos tres caracteres con un alfabeto de tamaño 2, que es 0 y 1 solamente. Y yo puedo poner el 0, 0 y 1, y eso es otro número, que es el 1 justamente, pero solamente cambiando la posición del 1. Y lo otro que descubren es que el sistema binario, o sea, solo con dos símbolos y ubicándolos de una manera inteligente, yo puedo generar el sistema de numeración de los enteros. Eso es lo que se ocupa, esto da origen, digamos, a las ideas fundamentales del desarrollo de la computación análoga hoy en día, todos los computadores que tenemos, en el que estoy haciendo esta clase, y en el que ustedes me están escuchando en este momento y viendo, ocupan el sistema binario. O sea, esencialmente los computadores solo entienden ceros y unos, y, y eso basta para generar la complejidad necesaria como para que ustedes me puedan estar viendo a varios kilómetros de distancia, escuchando y aprendiendo matemáticas de esta forma, solo con ceros y unos. Entonces, ese descubrimiento intelectualmente también es muy profundo. Ya los egipcios, ¿cierto? Estamos hablando de lo que hoy sería Irak, ¿cierto? Esas fue las primeras civilizaciones, porque bueno, se ponían justamente entre el Tigris y el Éufrates porque ya habían ideas del desarrollo de la agricultura. Después esto se transformó, gran parte de la civilización se fue y de los desarrollos se fueron a Egipto. ¿Y por qué a Egipto? Porque ahí está el río Nilo. Y justamente ellos eran capaces de llevar un registro muy, muy, muy detallado de las crecientes del río Nilo, y bueno, ya sabían que había una cierta periodicidad, en qué minutos les convenía plantar, en qué minutos no, y bueno, eso hizo una llegada de gente, en particular de intelectuales que seguían desarrollando las matemáticas. Los egipcios conocían bastante bien la geometría, la ocupaban. Geometría es medición de la Tierra, entonces ellos lo ocupaban con fines múltiples, ¿cierto? Es importante señalar que en esta época los motores principales del desarrollo de ideas matemáticas eran la astronomía. Estaban muy preocupados de la astronomía por temas sobre todo religiosos. Eh, el comercio y el conteo de la civilización, burocracia, o sea, contar cuánta gente hay, intentar recolectar eh, impuestos, cuánto y quién reclama impuestos. Están las primeras ideas de democracia, ¿cierto? Contar para elecciones. Entonces, la administración civil es una segunda fuente y motor de generación de ideas matemáticas. Entonces, se llama astronomía, administración civil y navegación. Ya están los primeros ideas de navegación muy primitiva, ¿cierto? En esa época se creía que el mundo era plano, al menos gran parte del mundo, la cosmovisión era de que era un mundo plano, entonces toda la geometría era geometría en el plano, toda la navegación era navegación de ángulos en el plano. Hoy día tenemos otras técnicas y otra cosmovisión que nos permite ir más lejos, por ejemplo.
justamente por considerar curvaturas y otro tipo de cosas que en la época no eran fundamentales. Entonces, en esta época ya empiezan a ocupar el papiro, ¿cierto? Esta suerte de papel que lamentablemente es menos resistente al paso del tiempo. Entonces, gran parte de los desarrollos matemáticos de esta época se han ido perdiendo, lamentablemente. Sin embargo, se seguían escribiendo en roca y bueno, gran parte de esas ideas las tenemos hoy en día justamente gracias a estas rocas. Y bueno, después con el desarrollo de otras técnicas que desarrollaron en Grecia, y sobre todo una escritura un poco más compleja, con lo que hoy día llamamos el alfabeto griego, nos permite también ir hacia atrás en intentar buscar el origen de estas ideas, y gran parte de estos papiros hacen mención a ideas desarrolladas en la antigua Mesopotamia o en Egipto. Entonces, bueno, gran parte de la matemática en esta época no era una matemática hecha para crear nueva matemática, sino más bien un conjunto de problemas y técnicas que se escribían para formar a nuevas generaciones en la administración civil. Entonces, si uno quería ser parte de lo que hoy día llamaremos como funcionario público o un funcionario que trabaja para el reino o el gobierno de esa época, uno tenía que saber un mínimo de matemáticas, y habían problemas justamente para enseñarle a estos futuros candidatos a, a funcionarios de gobierno. Bueno, había que saber contar, había que conocer el sistema sexagesimal, había que saber resolver problemas del tipo, como por ejemplo este problema 14 del papiro de Moscú. Em, por ejemplo, encontrar el volumen de una pirámide o un tetraedro truncado. Entonces ellos tenían un método para este cálculo que estos tipos tenían que saber aprendérselo de una u otra manera. Tenemos el papiro de Rin. Fíjense que el papiro de Moscú no es un papiro que se haya encontrado en Moscú, sino más bien es un papiro que un paleontólogo ruso encuentra y bueno, se lo lleva a Moscú justamente para estudiarlo. Y bueno, este es el papiro de Rin, que, que, que bueno, es un papiro que trabajaron los egipcios. Aquí ustedes lo ven con caracteres árabes modernos. Esta es una transcripción que se hizo muchos años después. El original no es así. Em, pero bueno, aquí ya ven ideas de triángulos, ideas de ángulos, ideas de medir distancias. Y bueno, empiezan a aparecer ideas nuevas. Por ejemplo, una de las ideas más fundamentales que nace en esta época es la idea de fracción. No es evidente pensar en fracciones. eh, y bueno, ya había una suerte de aritmética que se fue desarrollando en esa época, que iba permitiendo el desarrollo del trabajo justamente y de la operatoria con fracciones. En esa época las fracciones se conocían solo con numerador la unidad, o sea, 1 partido por 2, 1 partido por 3, 1 partido por 7, no estaba la noción de 3 cuartos, por ejemplo. Eh, y bueno, entonces justamente este papiro de Ring contiene una tabla de conversión de partes de unidades de fracciones. Entonces, vuelvo a repetir, estas eran eh, libros, bueno, no existía la noción de libro, ¿cierto? Pero eran escritos que pertenecían a la administración civil
de, del, del mundo egipcio y del mundo mesopotámico, justamente para formar a miembros de la administración civil para distintas tareas de la administración civil. Entonces, estos son los primeros vestigios que tenemos del desarrollo de ideas matemáticas que al día de hoy sabemos que era una civilización que ya empezaba a tener primeras ideas claras de conteo, de numeración, de geometría plana, de relaciones entre cuadrados de números, en particular entre tríos pitagóricos, y justamente con esto se empiezan a gestar ideas y con la tecnología del papiro se empiezan a generar el terreno más fértil para que la civilización griega, que es lo que vamos a estar viendo en la próxima clase, empiece a desarrollar matemática ya un poco más sofisticada, con ideas un poco más elaboradas, eh, que permitían no solamente desarrollo en- que permitían no solo desarrollo en aritmética, sino en ideas un poco más complejas, pero siempre con estos tres motores de la antigüedad, que los vuelvo a repetir, que son administración civil, astronomía y navegación. Entonces, bueno, en la próxima clase vamos a estar hablando de Pitágoras, de Samos, vamos a estar hablando de Tales, de Mileto, vamos a estar hablando de Zenón, de Lea, vamos a estar hablando de Arquímedes, vamos a estar hablando de, de, de un conjunto de matemáticos, filósofos que fueron dándole forma a la, a la civilización moderna y a las ideas fundamentales en las cuales reposa gran parte de la matemática escolar y que era un tipo de matemática muy útil para el desarrollo de la civilización de esa época. Entonces, haciendo un vínculo con las primeras clases, digamos, ese es un hecho que es fundamental, es un tipo de matemática que ustedes conocen y es el tipo de matemática que se hacía en la época de antes de Cristo y un poquito pasado el- la época del nacimiento de Cristo. Entonces, bueno, de eso vamos a estar hablando la próxima semana. Perdón, vamos a estar hablando el próximo miércoles y les los dejo hasta aquí. Muchas gracias.